motivados, los veo, qué detallazo. Como bien, hemos estado estas semanas atrás estudiando algunas parábolas de Jesús y las iglesias de Asia Menor, el cual Juan escribe. Hoy nos toca la iglesia de ¿cuál? La Odisea, correcto. Como bien, ustedes tienen que saber que la Odisea significa justicia o juicio del pueblo. La traducción que usó Douglas está bien, pero una traducción un poco más fiable significa justicia o juicio del pueblo. Y es la última iglesia en la cual Cristo le hace muchos reproches. No le hace reproches de que era una iglesia mediocre, sino le hace reproches de una iglesia que es malísima. Y hoy vamos a ver cómo esta iglesia, la Odisea, Cristo le habla fuertemente, pero también le da la oportunidad a que se arrepienta. Acompáñenme en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, y cuando lo tenga se ponen en pie para leer y pedir la participación del Espíritu Santo, el cual es importantísimo para entender las profundidades de lo que Cristo ha dicho en su palabra. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, dice la Escritura, leo uno y ustedes otro: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo recibí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden sentarse. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos agradecidos hoy, domingo, por la oportunidad que nos da de congregarnos. Un privilegio único, Señor, que disfrutamos la iglesia, Señor, de esta era y de Costa Rica también. Le pedimos en el nombre de Jesucristo que el poder del Espíritu Santo nos enseñe y nos enseñe las profundidades de las riquezas en Cristo Jesús, y que hoy podamos aprender qué importante es la comunión, no solo con la persona de Jesucristo, sino con los demás, y quitarnos el pecado que tenía esta iglesia de ser autosuficiente y confiar en sí mismo. Era una iglesia rica, una de las más ricas de Asia Menor, pero tenían el pecado de autosuficiencia. Se creían únicos, se creían que no dependían de nada ni de nadie, y eso les llevó a la pérdida. Ayúdenos a entender sus escrituras y aplicarlas para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La Odisea, como les decía, significa justicia o juicio al pueblo. Fue fundada 254 esta área antes de Cristo, y su nombre fue puesto en nombre de su conquistador, la esposa, en nombre de la esposa del conquistador, la Odisea. Se cree que esta iglesia fue fundada por un hombre llamado Epafras de Colosas, y era un lugar que tenía
riquezas, desde que tenían fuentes, venían de muy largo. Aparte de eso, ellos comercializaban o hacían con las cabras negras una tela única y se vestían hermosísimo. Ve aquí donde Cristo les dice: les recomiendo que compren vestiduras, hablando de la justicia divina, la justicia que es mediante la salvación. Y les aconseja también en cuanto al colirio. Sabemos que es algo que sirve para los ojos, para limpiar bacterias y un montón de cosas. Estas personas de la Odisea eran médicos especialistas en los ojos. Y hay una aplicación también para esta época. El escritor Juan empieza hablando y en el versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Cristo se identifica acá, y creo que es una de las únicas cartas donde usa la palabra fiel y verdadero, donde Él define que Él va a ser el testigo. Para ser testigo se ocupa ser fiel y verdadero. Cristo dice lo que sabe y sabe lo que dice. Muchas sectas, aquí hay una aclaración, cuando leen el versículo del principio, muchas sectas usan este versículo para decir que Cristo es creado. Bueno, sabemos, los bautistas, los cristianos, que la Biblia es infalible en sus textos originales, y la palabra proto significa primero, pero aquí la palabra principio que se usa en griego es arche o arche, no sé la pronunciación porque me quedé en griego, y significa algo que está en principio de autoridad, el creador de. Para que usted lo entienda, ¿cómo se le llama a la esposa del presidente en nuestra cultura latinoamericana? Pero no está hablando de que es la primera mujer, ¿verdad? Es un rango que se le da a esta mujer en principio de autoridad. Es lo mismo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. La palabra amén habla de algo de soportar con firmeza. Cristo está hablando de que Él da firmeza de lo que se está hablando, de que Él puede decir de que Él es el que estructura y el que ha creado la iglesia, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Versículo 15, frase que se usa en todas las iglesias, es: yo conozco tus obras. Si ustedes siguieron las iglesias, las otras 6 anteriores, Cristo siempre dice: yo conozco tus obras. Siempre se identifica, porque Él es el creador y Él sabe cómo se iba a desarrollar la iglesia. Algunas, o 5 de ellas, si no me equivoco, les da reprensiones. Bueno, a la Odisea no da mucha reprensión, la trata de la iglesia más mala. Si ustedes leen y examinan, no sé cuántos son ustedes tan metódicos para examinar las palabras, se dan cuenta que a 5 de ellas Cristo los reprende y les hace ver sus errores, por decirlo así, no, pecados, errores de psicología, vemos la psicología barata por un lado, sus pecados. Pero a esta iglesia Cristo les hace ver su mala acción. Vamos adelante, lo vamos a ver. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Cristo, al mostrarse fiel y verdadero, y al no tener nada lindo que decir de esta iglesia, en el versículo 15 habla de una manera para dar su criterio, y como no ve nada lindo, hace
no es ni exhortación, algo más duro. Les hace ver su condición. Y les dice, ¿cuál es? Que ni eres frío ni caliente. La pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿a quién va dirigido esta carta? A una iglesia. Por concepto, creemos que en una iglesia todos son salvos. Bueno, versículo 15 al 17, usted tiene que examinar para que vea que muchas de estas personas que iban a la iglesia, como hoy en día, las mega iglesias, muchos van por sentirse bien, como hacían las personas en el tiempo antes por los peces y los panes. Muchas personas de esta iglesia hoy en día les pasa lo mismo. Van por sentirse bien y cometen el pecado que cometía esta iglesia de autosuficiencia. Esta iglesia era la que más se creía autosuficiente. No ocupamos de nada ni de nadie, decían ellos. No ocupamos relacionarnos con nada porque económicamente estaba muy bien. Por eso dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Cómo creen ustedes que era Pablo de Tarso? Era el hombre más frío, por decirlo así de una forma despectiva. Pero cuando él escuchó la voz de Jesús, fue el hombre más ardiente que ha existido en la historia. El hombre que más ha escrito libros y que más se ha visto en la obra de Cristo. Es lo mismo que Cristo viene hablando. Cristo no dice, bueno, usted no es ni frío ni caliente. Lo que él le apesta, que es la palabra que él usa, lo que él detesta es que es una persona tibia. Por eso vea lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16, que dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, en la palabra que se usa ahí, te aumentaré con una traducción más correcta, es: estoy a punto de escupirte. Una versión más correcta de este versículo no es: te vomitaré a mi boca, es: estoy a punto de escupirte, dando con claridad de que son personas que están en una iglesia, que escuchan el mensaje y, como dice el versículo 21, la oportunidad de que se arrepientan, de que sientan la necesidad de una relación con Cristo, que sientan la necesidad de que ocupan a Cristo, que sea el Salvador de su vida. Por eso dice: pero por cuanto eres tibio y no caliente, estoy a punto de escupirte. Es una versión más clara. Entonces Cristo, como les decía, se identifica: yo soy el fiel y verdadero, y habla de reprensiones. Y lo que a él le molesta grandemente, como les digo, es que esta persona, este tipo de persona, es tibio. Es santo en la iglesia, pero afuera sus obras son un desastre. Recordando lo que dice Santiago: la fe sin obras está muerta. Las obras no pueden producir fe, es imposible. Es algo que usted tiene que tener claro. Es imposible que las obras produzcan fe, pero la fe sí puede producir obras. Efesios 2:11, lo pueden buscar. Ahora, versículo 16 y 17 dice: pero por cuanto eres tibio y no caliente, estoy a punto de escupirte. Versículo 17: porque tú, dices, ¿cuál es una característica de estas personas que van a las mega iglesias, que van a las iglesias? Como les decía antes, aquí hago un paréntesis. El gran problema de esta iglesia, de la Odisea, era que eran personas que se sentían autosuficientes por su capacidad económica, su capacidad de hacer un montón de cosas. Pero eran personas que no sentían la necesidad de un Salvador.
Si usted me está escuchando, ponga mucha atención, porque esto es importantísimo. Eran personas autosuficientes. Creían que no ocupaban de nada ni de nadie. Y nunca, tal vez, sintieron la necesidad que hoy en día se ocupa de buscar a la persona de Jesucristo. Bueno, sabemos que uno no busca a Cristo. Juan 6:44. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Pero estas personas nunca han tenido la necesidad de preguntarse quién es Cristo y por qué lo ocupo como Salvador. Bueno, yo sí, un día a los 18 años sentí la necesidad de preguntar quién es Cristo, en que no conocía mucho quién era y blasfemaba grandemente de la persona de Cristo. Yo le dije: Señor, si usted existe, le pido que entre en mi corazón y sea el Salvador de mi vida. Desde ese momento fui salvo. Desde ese momento he servido al Señor. Porque tú dices, característica de estas personas, ellos dicen, como explicaba ahora Douglas, en el año 1845, cuando Engels, Marx escriben el Manifiesto Comunista y lo que hicieron los franceses, eso produjo un colapso, que se trajeron todos los reinos abajo, por decirlo así. Búsquelo en historia. Todo eso produjo que las personas empezaran a pensar en masa. El marketing, todo eso, la publicidad, ha hecho que muchos de ustedes sean víctimas de eso y sean consumistas en extremo. La tecnología hoy en día ha hecho que todos nos hagamos asociales. Hoy en día el concepto de compartir, de experimentar, de conocer otras cosas, de sacar tiempo calidad, le llamo yo, tiempo calidad, se ha perdido. Porque, como dijo ahora Douglas, hoy en día todo se ve a masa. Las mega iglesias, masa. Restaurantes, moles, masa. El concepto de persona se ha perdido. El tiempo de calidad, todo se ha perdido. Por eso Cristo, que es Dios y sabe el futuro, habla sobre esto. Porque tú dices: yo soy, ¿qué dice? Rico y me he enriquecido. Esta iglesia de la Odisea eran personas que hacían grandes negocios. Otra cosa dice: y de ninguna cosa que tengo necesidad. ¿Ven? No es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Eran personas autosuficientes. Y Cristo les tiene que decir algo. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres? Desventurado. Nunca se le olvide esta palabra en griego. Talaipodos. La palabra que se usa ahí para miserable en griego es talaipodos. Cristo les dice: ustedes dicen, pero ustedes no saben. Que son, desventurados. No es miserable, es otra palabra. Desventurados, perdón. La palabra desventurados en griego es talaipodos. Y significa, la palabra talaipodos, tal vez usted se va a identificar, o en alguna época de su vida usted se va a identificar con lo que significa esta palabra, talaipodos, en griego. Y significa aflicción, terror, depresión por la soledad. Eso es lo que significa talaipodos. Cristo les dice: ustedes no saben que son talaipodos, desventurados. Aflicción causada por la soledad, depresión profunda de actividad espiritual. Hoy en día, usted se pregunta por qué muchas personas jóvenes que se creen tienen un doctorado, están bien económicamente, casados con hijos, se han quitado la vida. Yo, a través de mi juventud, de mi adolescencia, yo así me preguntaba, personas o amistades que se quitaron la vida, y decía: wow, pero chaval que tenía grandes oportunidades
¿Qué llevó a que se quitaran la vida? Eso en mi vida personal. Por televisión, igual decía yo, bueno, ¿por qué esta persona, un artista, lo que fuera, que se creía que tenía todo por delante, se quita la vida? Bueno, es lo mismo, talaipodos. Cristo les dice, son desventurados. Al ser personas que se creen autosuficientes y no sentir la necesidad de una relación con Cristo, son desventurados, son depresivos, son personas que tienen toda ausencia espiritual, son personas que, así que se ahogan en sus deseos, no le queda más que quitarse la vida. Grandes filósofos, no respeto a estas personas por la filosofía, sino por cómo hicieron daño, también llegaron a quitarse la vida. Hoy en día se cree que el 65% de los psiquiatras terminan locos, según los últimos estudios, y esas personas son los que atienden las necesidades más básicas del ser humano. La otra palabra que usa es miserable. Cristo le dice, no solo ustedes son desventurados, sino miserables. Es una palabra que significa dar la idea de miseria, o sea que una palabra es muy grosera, vamos a usar otra. Pero son personas que no vale ni la pena pasar tiempo con ellos. Algo así, lo que la palabra que usa Cristo aquí. Dice otra, pobre, ciego y desnudo. Pobre habla de su condición en cuanto a ver las cosas espirituales. Ciego en cuanto que ellos pueden ver solo lo que sus sentidos captan. Eso es lo que pasa con los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras. Este tipo de personas no sienten la necesidad de Cristo porque todo aquello que no cumpla sus expectativas en cuanto a sus sentidos lo desechan. No pueden pensar que por encima de los sentidos hay algo espiritual, y eso es la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No pueden pensar que por encima de los estudios que ellos puedan tener está la Biblia, que es la verdad absoluta. Por eso le llaman pobres, ciegos y desnudos. Desnudos, ¿por qué? Como dije antes, la iglesia de la Odisea y los que vivían en su ciudad eran conocidos por sus vestimentas. Eran únicos porque habían aprendido el arte de los telares en hacer ropas muy finas con ovejas y cabras negras. Entonces eran únicos en su vestimenta, así como los griegos en la antigüedad, sus ropas blancas. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí hago un paréntesis. Muchas personas que son miembros de las mega iglesias son iguales, porque van solo por escuchar algo bonito, que atienda sus necesidades egoístas, como las enfermedades, su estado económico y posiciones que dan fuertemente ese tipo de comunidades. Nosotros los bautistas, gracias a Dios, por lo menos la que yo conozco, que es la Iglesia Bautista Palabra de Vida, tratamos de tener comunión unos con otros y nos interesa mucho la necesidad de los demás. Yo pienso así, ¿cuántos piensan así? Amén. Qué bueno, no estaban muy convencidos muchos, pero tienen opción de arrepentirse. En el versículo 18, Cristo dice algo aquí interesante, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis ricos. Hay un versículo que dice que todas las riquezas están en Cristo Jesús. A los Colosenses creo que se lo dice, si no recuerdo. Te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas. En la Biblia las vestiduras hablan de la justicia de Dios. Acompáñenme en 1 Corintios 15,
10 para que usted entienda. Cristo les aconseja que dejen de confiar en sus vestiduras, porque dicen que estas personas estaban vestidas. O sea, cuando habla de eso, estaba hablando de que ellos confiaban en su propia justicia. Ellos confiaban en sus obras. Efesios es claro cuando dice no por obras. 3:15 de Tito dice no por obras de justicia que el hombre haga, sino por la obra de Cristo. Primera o segunda, ya les digo, de los Corintios. Pablo a los Corintios habla de las vestiduras. ¿Cómo son las vestiduras de Cristo? Habla de la justicia, de cómo ser salvo. Versículo 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, del cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo le aconseja a la iglesia de la Odisea que busque lo espiritual y que se ponga las vestiduras de Cristo, que es su justicia, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos, que los que hemos creído en Cristo, un día estaremos con Él, resucitaremos con Él. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, para que no, dice que se vea la vergüenza de tu desnudez, o sea, para que no se vea su justicia, sino la divina. Muchos algún día van a ir a decirle al Señor Jesús: pero yo iba a la iglesia tal y tal, yo hacía obras, milagros. Jesucristo les va a decir: lo siento, el único problema aquí es que usted nunca quiso mi justicia, usted nunca quiso aceptar el sacrificio de lo que yo hice por usted. Usted siempre fue autosuficiente, nunca me ocupó para la salvación, y está destinado que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Juan 5:24: el que cree, vida eterna; el que no sintió la necesidad de que Cristo lo salvara, el infierno. La Biblia es clara en cuanto a eso. Para vestirte y no seas descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge, vea otro consejo que le da Cristo, y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Quién es el único que puede despertar al hombre de su pecado y convencerlo de justicia, pecado y juicio? No, el Espíritu Santo. Juan 14:16. Por eso dice: para que unge tus ojos con colirios, para que solo el Espíritu Santo puede hacer que una persona vea lo espiritual y vea cosas por encima de lo espiritual. Ahora, Douglas dijo algo en cuanto a la filosofía. En una época de mi vida quería saber qué era la filosofía, y empecé a leer algunos locos y decía: wow, qué mente más grande. Cuando me di cuenta, me estaba desviando a dejar lo espiritual, lo que yo había aprendido por 12, 13 años en cuanto a la Biblia, y tener credencial lo que los humanos habían dicho, y cosas muy lindas. Bueno, yo me arrepentí y le pedí perdón al Espíritu Santo, que es el que ilumina, y volví a restaurar mi mente espiritual. Ahora digo yo, qué grandes mentes han destruido personas, familias, y la gente lo ve como héroes, pero ya es otro tema. Y le dice: para que unge tus ojos con colirio, para que veas. Como les decía, hoy en día las personas que el mundo les da la mejor calificación, doctores, etcétera,
ocupan que el Espíritu Santo les enseñe, porque ellos, como les decía, todo lo ven a ras de piso, digamos. Sí, a ras de piso. No pueden ver más allá de lo espiritual. A eso se le llaman, bueno, entraría la dicotomía. La mayoría de estas personas solo creen en el alma y el cuerpo. Nosotros los cristianos creemos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Empíricos. Los famosos empíricos son personas muy preparadas, pero, como dije antes, fuera de sus sentidos, fuera de sus razonamientos, no pueden ver más allá del sol. Y hay muchas personas que todo aquello que no cumpla sus expectativas de los sentidos lo desechan y dicen: usted está loco, usted no sabe lo que dice, porque no pueden creer en la Biblia. Muchos canales hoy en día, si usted le pone atención, invierten más en descalificar la Biblia, destruyendo incluso a la familia, que en otras cosas. Versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo le estaba diciendo a los de la iglesia de la Odisea que se arrepientan, porque Él ama y castiga, pero a los que ama, o sea, a sus hijos, a los que sí eran salvos. Y les habla a este otro grupo que nunca han sentido la necesidad de que Cristo les salve. Usted puede ir muchos años a una iglesia, puede aprender la forma, el estilo de esa comunidad, pero si usted nunca ha tenido un nuevo nacimiento, nunca se va a deleitar en lo que Cristo ha dicho en su palabra, y nunca va a poder satisfacer lo que Cristo ha dicho en su palabra. Vea lo que dice el versículo 20. Para que usted entienda este versículo, tiene que entender la cultura hebrea, porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a escuchar a evangelistas, a muchas personas, a usar ese versículo de una forma evangelista. Está bien, no hay ningún problema. Pero en el contorno y el trasfondo histórico y gramatical de este versículo, habla de cómo era la relación hebrea, cómo eran las relaciones cuando usted iba a una ciudad y pedía aposento. Bueno, en el libro Jueces hay un caso que usted lo puede leer ahí, cómo es que las personas daban la vida por el hospedador, para hospedar a cualquier persona, daba su vida. Y era algo muy propio de amigos. La palabra amigo en hebreo es yesed. Me gustaría que lo entiendan. El yesed. ¿A qué se le llamaba el yesed? Vean lo que dice el versículo 20. He aquí, en el texto original, para que usted lo entienda más, significa: he aquí, yo me mantengo a la puerta. Eso es lo que es una versión más rica. He aquí, yo me mantengo a la puerta, dando la idea de cómo era una persona cuando llegaba a una ciudad y se ponía a la puerta de alguien y la tocaba. Por eso dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En este versículo, Cristo estaba hablando de algo que era muy propio de, si no me equivoco, de la cultura mesopotámica, entre los ríos, entre el mar Mediterráneo, todas esas culturas, donde cuando una persona llegaba a un pueblo, a una ciudad, era importantísimo darle hospedaje. Oye, en nuestra cultura más bien le ponen a uno las verjas, otra cultura. Pero en la cultura hebrea o de la antigua Mesopotamia, desde el Líbano hasta Egipto, Jordania, Transjordania, y allá en Grecia, en todos esos lados, era muy propio de esa cultura que cuando alguien llegaba a una casa, usted tocaba y se quedaba a la puerta. La persona le abría o no, si no le abría, iba a otro lado. Incluso
habían como casetillas en los pueblos donde las personas llegaban, se sentaban ahí y alguien pasaba en su burro caminando y le decía: ve a mi casa, eres el invitado a mi casa. Eran personas muy hospedadoras. Hoy en día a uno lo ven botado y le hacen problemas a Dios. Bueno, es otro tema. Por eso Cristo le está hablando que si Él va a una casa, ¿cuál es la casa o el templo? Como nosotros. Él lo que quiere es, aquí habla de intimidad y comunión. Este versículo nos habla de intimidad y comunión, porque Cristo está muy interesado en tener intimidad y comunión. Cuando, bueno, en nuestra cultura no, pero porque en nuestra cultura uno va a una casa y para comer hay que poner, eso se ponte en la rica, que tiene parrilla. Cuesta mucho que no le inviten y no le pidan comida. Bueno, es otro tema. Pero en esta cultura, por eso dice en el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla de comunión, de intimidad y de obediencia. Siempre que la Biblia usa la palabra si oyes mi voz, significa obedecer. Siempre que en la Biblia se usa la palabra el que oye mi voz o el que tiene oídos, va connotado a obediencia. Siempre va connotado a eso, a obedecer, a lengua trabada. Por eso en el versículo 20 Cristo dice: yo estoy en la puerta. ¿Le está hablando a qué? ¿Cristianos o no cristianos? ¿Qué opinan ustedes? Porque siempre las personas han enredado este versículo. Yo escuché cada alegoría de este versículo y de cristianos de esta iglesia. Bueno, gracias a Dios de que uno puede estudiar y nadie nace aprendido, ¿verdad? Tampoco soy un doctor, pero este versículo habla, como les decía, de la cultura hebrea. Porque entre los cristianos, Cristo les enseña a las iglesias lo importante que es cada miembro, lo importante de los dones y los talentos de cada miembro. Es lo mismo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno obedece, abre la puerta, voy a tener mucha intimidad, voy a comer, voy a compartir con él. Es lo que significa este versículo. Entonces Cristo le hace un llamado a la iglesia de la Odisea a que dejen de confiar en sí mismo, que dejen de ser autosuficientes, es decir, yo no ocupo de nada ni de nadie, y que aprendan a tener intimidad, sentir la necesidad de confiar en Cristo. Hoy en día cuesta mucho, yo lo sé, porque muchos o la mayoría estamos atados al teléfono, desde que se levantan como atacados, se acuestan como atacados con el teléfono. La televisión ha hecho que seamos consumistas en gran extremo, y eso es nuevo, eso nació en el año 1980, el consumismo en masa, ponemos la palabra en masa, pero nuestras generaciones se han visto afectadas. Hoy en día se sale a comer con alguien, en la propia iglesia se ve, no en esta, pero en otras, que están teléfono. Yo desde que entro aquí lo apago, por respeto a mí y por respeto a ustedes. Por eso no lo hago, no es un problema mío. Pero es importante saber que Cristo está exhortando aquí a la iglesia. Vea lo que dice el versículo 21. Daba una promesa: el que venciere. Aquí algún paréntesis. Hoy en día, mis respetos, pero hoy en día ser cristiano conforme a la voluntad de Dios, conforme a dejar mis deseos y sentir la necesidad de los demás, cuesta mucho, porque vuelvo a repetir, estamos en una época materialista. Hoy en día todos los cristianos, los no cristianos, somos afectados por el materialismo, por Mamón. Y en lugar de lo que dijo Cristo,
Uno no puede obedecer a Dios y a Mamón. Pero cuesta mucho porque el materialismo se ve tan divertido y nos hemos acostumbrado tanto que ya uno decir algo contra eso es como verlo raro. Es como, qué raro, es cristiano raro. Pero todos los que estamos aquí hemos sido víctimas del materialismo y un montón de cosas más, de pensamientos que son nuevos. Pero vea que Cristo, Él lo sabe todo. Por eso dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene que oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no era una iglesia mediocre. Las 5 que le daba, si eran un poco mediocres, en que dejaban pasar falsas doctrinas. Si usted examina, se da cuenta que 5 de ellas, a las que Cristo reprende, era porque habían dejado que se metieran doctrinas, había dejado que fueran engañados por los nicolaitas, por el pensamiento de Jezabel, otros pensamientos ahí. Pero a esta iglesia, si usted la examina, Cristo, la palabra correcta, que Él aborrece hasta el punto de escupir, es que eran personas que estaban en la iglesia, pero nunca sintieron la necesidad de un Salvador. Si usted examina este texto gramaticalmente, Cristo no le hace reprensión de que se metió a la herejía de esto y lo otro, y que sabemos que a la iglesia que va dirigida hoy en día no sabe ni lo que dicen ni lo que piensan, pero Cristo lo que aborrece de esta iglesia era que estas personas se hayan hecho autosuficientes, diciendo yo no ocupo de nada ni de nadie, sea que eran autosuficientes en su forma de pensar. Yo, a pesar de que no tuve muchos estudios seculares en mi adolescencia, cuando yo creía algo lo defendía a capa y espada, hasta enojarme y pelear, pero lo defendía, y eran estupideces que yo digo, wow, qué cosas más locas defendía yo. No voy a decir porque no está bien. Y así hoy en día hay muchas personas que acá pongamos el caso de defender los animales. Uno como cristiano entiende el concepto de la creación, sabe que todo va a ser consumido por fuego. Eso no equivale a que maltratemos o destruyamos los animales, pero tenemos un concepto interesante sobre el cuidado de la naturaleza. Pero hay un extremo que lo ha convertido en religión. Y a como va esto, vamos a ver cosas que uno dice, wow, como una persona invierte años, dinero en hacer leyes que más bien afectan a la persona, a la humanidad, el concepto de humano. Pero eso es otro tema. Entonces Cristo le dice al que venciere. Hoy en día, hermanos, como les dije, sacar tiempo, yo no sé, a mí me pasó unos años para atrás de que sacar tiempo para leer la Biblia, estudiarla, eso equivale que no lo haga. O sea, me cuesta más que antes. Cuando yo estaba en mis primeros días de cristiano, yo decía, qué fácil es ser cristiano, no. Fácil en el sentido de que vivía enamorado, leía horas de horas, conversaba con muchos cristianos, horas de horas de la Biblia, discipulados aquí y allá, conferencias de aquí para allá. Y años atrás me he descuidado y sacar tiempo, y eso que tengo más tiempo ahora que antes para estudiar la Biblia, que ni a los jueves volví, lo confieso, y les voy a decir la verdad, me da pereza, perdón, los preso, y no quiero que les afecte y digan, ay, yo hago lo mismo, no. Lo que quiero llegar es que así como Cristo dice que al que venciere le daré, yo creo que muchos de ustedes tal vez se identifican, hoy en día a mí todo me da pereza, y era algo que yo no tenía. ¿Dónde lo aprendí? No sé,
Porque mi papá, algo que sí respeto es que nos enseñó desde pequeños a trabajar como caballos y hacer un poco, disciplinado no está bien dicho, hacer lo que uno decía. En eso sí recalco mi papá, me enseñó un montón de cosas erróneas, pero hacer fidedigno lo que yo decía, eso sí, lo aprendí muy bien. Yo decía, a las 7 estoy, llegaba a las 7:15, a las 7. Pero eso se ha perdido. Entonces, hermano, así como a mí me han pasado muchas cosas, yo crecí, tengo 17 años de cristiano, sé lo que es tener el fuego del Espíritu, conferencias aquí y allá, libro y todo. Me ha pasado lo que me pasó a esta iglesia. Y yo te decía, entre más viejo me hago, voy a ser más espiritual. Pero ahora que me hago el autojuicio, es al revés. Entre más viejo me hago, menos me apetece lo espiritual. Entonces, mi hermano, yo les confieso eso públicamente, por si usted está pasando de lo mismo, yo les voy a decir cuál es lo que hay que hacer. Muy fácil, pecho a tierra. Cada vez que usted se sienta así, se haga un autojuicio, pecho a tierra, oler el polvo. Es la única forma en que usted puede humillarse. Ahí solo en su casa, donde usted quiera, pecho a tierra, Señor, ya sos tirado. Y Dios restaura la vida de las personas. No estoy diciendo que lo hice, no, pero sí conozco el método de cómo uno puede volver a sentir ese fuego que tiene uno cuando depende de Cristo y se deja controlar por el Espíritu Santo. ¿Entienden el concepto de controlar, verdad? Para no explicarlo muy bien. Entonces, hermanos, esta iglesia le pasó eso. No quise abarcar el trasfondo de cómo ha afectado a las iglesias desde 1901 en Topeka, Kansas, creo que ya lo habló, sobre el efecto culinario, que cómo estas iglesias hacen cosas que son muy propias del hinduismo, del budismo. No quise abarcar eso, quise abarcarlo de una forma más personal, porque el discernimiento es algo importante en las iglesias y hoy en día puedo decirle que muchos de nosotros estamos afectados por el pecado de autosuficiencia y creer que no dependemos de nada ni de nadie, y eso es un concepto humano que viola la obediencia a la palabra de Dios, donde dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y si un ojo le cae en la basura, el cerebro responde, por decirlo así. Entonces, hermanos, iglesia de la Laodicea no tiene reproches, los vacíos que tiene. Es la iglesia donde Cristo dice la iglesia más mala que había, por lo que Él le dice. Y la forma en que ellos se identificaban, ellos decían, no ocupo, no necesito autosuficiencia. Entonces, hermano, llévese esto para su casa y arrepiéntase. La mejor forma de hacerlo es pecho a tierra, porque en pecho a tierra ahí no entra el orgullo, no entra nada, ahí es usted y Dios. Y recuerden que Dios conoce el corazón. Yo soy tan sincero con Dios que yo digo a Dios, yo no le voy a confesar algo que no voy a dejar, la verdad. Bueno, no sé qué intimidad tiene usted con Dios, pero yo sí conozco la mía. Porque la intimidad es personal. La intimidad con Dios es personal. Solo yo y Dios sabemos cómo es. Ustedes pueden creer cómo es una persona. Imagen, carácter, que ya lo hemos explicado. Carácter, lo que yo sé que soy cuando estoy solo. Imagen, lo que ustedes creen que yo soy. La imagen es fácil maquillarla, pero el carácter es lo que más cuesta. Y no hay nada más rico que desarrollar el carácter pecho a tierra, oliendo el polvo. Entonces, hermano, incline su cabeza y vamos a darle gracias a Dios, porque hemos estudiado el trasfondo, el desarrollo de las iglesias que fueron locales
y que se manifestaron a través de la era por más de 2000 años. Y la Odisea es la última era. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos agradecidos por la oportunidad que usted nos da de ser partícipes del poder del Espíritu Santo en cómo Él nos enseña. Señor, le pido que su palabra atienda las necesidades de los corazones de los presentes y que podamos disfrutar el arrepentimiento y vencer, Señor, y ser una iglesia, una comunidad fuerte, entendiendo el sentido de la unidad. En Cristo Jesús. Amén.